Dios espera que confiemos en Él y que tomemos esas decisiones sabiamente. Quiero que vayamos a la palabra, a Romanos 12, versículo 1 y 2. Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Su palabra dice, en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El versículo 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, solo hasta este entonces, cuando tenemos una nueva forma de pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios, aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué ha hecho Él? Si ustedes se fijan en el versículo, dice, el versículo 1, Pablo les dice a los romanos que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho. Si ustedes estudian el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ahí nos habla de todo lo que Dios ha hecho, de sus misericordias, de todas las cosas que hay a nuestra disposición por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Uno de esos es que hemos sido justificados, vivimos ahora bajo la gracia y no bajo la ley, como vivían todos aquellos del Antiguo Testamento. Nos ha dado al Espíritu Santo, que es quien vive en nosotros de manera permanente desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo. Viene a morar ese Espíritu a nosotros y es el que nos ayuda a darnos a conocer, nos ayuda cuando queremos aprender del Señor en esta vida. Nos ayuda también en la aflicción. Tenemos esa confianza total de la fidelidad continua de Dios. Entonces, ¿qué se requiere para aprender a conocer esa voluntad de Dios? ¿Qué se requiere? Dice Pablo que seamos un sacrificio vivo y santo. En el tiempo antiguo, en el Nuevo Testamento, los sacrificios se daban con corderos perfectos. Esos corderos eran sacrificados, se sacrificaban y esa sangre que se derramaba era el significado de que aquel pecado que se había cometido era perdonado. En este caso, Dios nos llama a que seamos ofrecidos en sacrificio, sometidos a la voluntad de Él, sacrificando esa carne, que es una entrega total. Esta solicitud que nos hace Pablo en nosotros debe ser de una manera intencional, que querramos nosotros cada día sacrificar la carne. La carne en sí no va a querer sacrificarse, siempre va a querer lo contrario a la obediencia de Dios. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros sacrificar esta carne y entregarnos en ese sacrificio vivo para Dios, para que entonces Dios nos transforme y nos cambie en nuevas personas y tengamos pensamientos nuevos y nos cambie la manera de pensar? Y dice que solo hasta entonces podremos conocer esa voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser esto? En el versículo 2 dice, no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. No las imitemos. ¿Cuáles son esas conductas y costumbres de este mundo? Hay muchas. Una de las filosofías en el mundo es ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Muchos nos aconsejan cuando vamos a una reunión, vestite bien, andate bien chequecita, andate con tus mejores ropas para que vean que vos sos capaz, que vean tu exterior. Pero muchos no conocen por ese trato que Dios ha hecho con nosotros. Pero nosotros vivimos en este mundo bajo estas filosofías y nos dejamos muchas veces moldear por esas filosofías, nos encuadramos en esas filosofías. Una de ellas es esa, la que les decía, alcancen, consigan todo lo que tienen, no importa cómo lo consigan. ¿Y esto a qué nos lleva? Muchas veces nos lleva a endeudamientos y quedamos esclavizados a un crédito porque tenemos un carro que lo debemos, una casa que la debemos, un menaje que lo debemos, un viaje que hicimos que lo debemos, que al final de tanto que nos hemos esclavizado, vivimos en estrés, vivimos en amargura. Aún esto ha causado muchas divisiones en familias, en matrimonios. ¿Cuánta
¿Cuántas experiencias hemos visto nosotros por nuestro lado a causa de este toma de decisiones en cuanto al dinero? Yo quiero que veamos en el versículo 2, dice, no se dejen dar forma del mundo, que resistan ese modelo del mundo. Mejor dejen que Dios los transforme. Si ustedes se fijan, dice, dejemos que Dios nos transforme. Sometámonos a Dios que nos transforme. ¿Por qué? Porque esto está en pasivo. ¿Por qué nosotros debemos de ceder a que Dios nos transforme? Como les decía anteriormente, la carne no lo va a buscar, la carne no lo va a desear. Entonces, nosotros debemos de ofrecer ese sacrificio, nuestro cuerpo, para que venga Dios y nos transforme. Entonces, debo dejar que Dios me transforme, dejar de vivir como el mundo vive. Esto no es fácil, ya que siempre vamos a desear lo contrario. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que Dios nos vaya transformando? Esto debe ser intencional de parte nuestra. Una de esas formas es a través de su palabra. Muchos leemos la palabra, pero el problema en leer la palabra es que yo les preguntara a todos ustedes si leen la palabra y muchos me dirían, yo creo que todos diríamos sí, pero a veces el error está en la falta de tiempo para leer la palabra. La leemos de manera rápida, no la escudriñamos. Cuando escuchamos una prédica o aún una reflexión corta, la escuchamos, pero luego que ha terminado la reflexión y la prédica, nos desconectamos de esa palabra que Dios nos dio a través de esa prédica. Y no vamos y la analizamos, y vamos y la escudriñamos, y buscamos otras formas, otros comentarios, para hacer de esa palabra carne en nuestra vida, y que esa palabra nos confronte, porque la palabra, dice la palabra, valga la repetición, es comparada, dice, con un martillo que destruye la roca. Es comparada con un fuego que consume las impurezas, con una lámpara a nuestros pies, un cuchillo de doble filo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra forma es la oración. La oración es una forma que Dios creó para que tengamos comunión con Él, para que hablemos, para que platiquemos, para que tengamos esa libertad. Hoy nosotros podemos tener esa libertad con Dios, ya que a través de Cristo tenemos esa completa facilidad de acercarnos a Él confiadamente. Dice su palabra, confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que con la palabra, oramos poco. Las muchas actividades del día, los afanes de cada día, los compromisos que hemos adquirido, muchos hemos adquirido hasta 2, 3 empleos porque tenemos que pagar esas cuentas, del ejemplo que les daba anteriormente, pagar esas cuentas en las cuales nos hemos comprometido, nos hemos endeudado, y para eso ocupamos trabajar de más, trabajar el triple, para tener triples ingresos. Oramos mal. Muchas veces cuando vamos a la oración, ese poco tiempo que hemos apartado, llegamos con una lista de requerimientos, de necesidades nuestras. Y el principal propósito en esto es conocer a Dios, tener esa relación con Dios, esa comunión con Dios, que el Espíritu Santo nos revele a través de la oración cuál es la voluntad de Dios. Quiero recordarles, sumar a esta información, esta reflexión, la historia de David y Goliat. David y Goliat, si vemos, la palabra nos habla de David cuando peleó contra Goliat y lo venció. ¿Quién era David? David era un pastor de ovejas. David era hijo de Isaí, dice su padre se llamaba Isaí, tenía 8 hermanos, él era el menor de sus hermanos. Y David se le había dado el trabajo, la tarea de pastorear ovejas. Cuando David pastoreaba estas ovejas, David fue adiestrado en usar la honda. La honda era en algunos tiempos, fue una herramienta también de guerra, la honda, y David era muy diestro para usar la honda. Y cuando sucede que el pueblo, el filisteo, Saúl en ese momento era rey cuando sucede este enfrentamiento con David y Goliat, pero dice la palabra que cuando David se presenta al campamento donde estaban esta pelea, donde estaba esta situación de los filisteos y el pueblo de Israel, a David le pareció tan molesto como Goliat venía y los amedrentaba y los injuriaba. Y decía él, hizo un comentario y dijo, ¿quién es este incircunciso, este filisteo que viene a amedrentar
al ejército del Dios viviente. David tenía claro quién era Dios. David sabía, conocía, creció escuchando quién era el Dios de Israel, el Dios que los libró de la esclavitud, el Dios que abrió el Mar Rojo, el Dios que bajó las aguas del Jordán, el Dios que derribó los muros de Jericó. Cuántas cosas quedaron escritas, pero también David sabía los mandamientos que habían dejado escritos a través de Moisés. David, pues, en base a todo lo que él escuchaba acerca de Dios, él vivió también ese trabajo que él hacía diario conociendo a ese Dios. Y cuando David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a amedrentar al pueblo de Dios? Viene y le dice, y le llama la atención a alguien de los que estaban ahí en la guerra, en medio de las tropas de los israelitas, y le dice a Saúl lo que ha dicho David. Y entonces lo llama y le dice, Rey Saúl, le dice, no se preocupe por ese filisteo, yo voy a ir. Y Saúl, sin conocer la historia de este David, de este pastor de ovejas, él no sabía todo el proceso que había tenido de enseñanza de parte de Dios mientras él era pastor de ovejas. Le dice, muchacho, le dice, ¿cómo te pones a pensar? Yo estoy parafraseando estas palabras de Saúl. Vos, le dice, vas a vencer a un Goliat, un gigante de 3 metros de altura. Tenía Goliat, la Biblia lo describe que desde la cabeza hasta los pies estaba cubierto de puro bronce. Entonces, le dice, y este Goliat, le dice, ha sido instruido desde muchacho en la guerra. Entonces David viene y le cuenta su historia y le dice, mire, le dice, yo soy, le dice, Rey Saúl, yo soy, le dice, pastor de ovejas, cuido las ovejas de mi padre. Cuando viene un león o un oso a querer atacar a una de mis ovejas, yo se las quito. Y cuando éste quiere atacarme a mí, yo lo agarro de la quijada y le doy de golpes hasta que lo mato. Y el Señor, así como me ha librado, le dice. Aquí, escuchen, o sea, quiero hacer hincapié, el Señor. David aquí no habla, yo soy pilas, yo soy, he sido adiestrada con mi onda. No, él al final dice, el Dios que me libró del oso y del león me va a librar de este filisteo. Entonces Saúl le dice, bueno, está bien, vete, que el Señor esté contigo, le dice. Y ordena que le pongan toda la indumentaria que usaba él. Es lo mismo que estamos pasando ahora con estas filosofías. Nos dejamos nosotros enmarcar, nos dejamos envolver por estas filosofías que el mundo tiene. A David le empiezan a poner el casco, empieza a ceñirse la espada y todo. Cuando dice la palabra que cuando David ya estaba con todo su equipamiento militar, él dice a dar algunos pasos y se sintió incómodo. Al sentirse incómodo, David reaccionó, con esto yo no puedo hacer nada, y dice, no, yo no estoy acostumbrado a esto, yo no voy a ir de esta manera, y se quitó todo lo que le habían puesto. Y eso es lo que Dios hoy está pidiendo de nuestras vidas, que nos despojemos de todas esas filosofías que nos cargan. David seguramente se sintió, yo cuando pensaba en esta historia, se sintió robotizado, como un robot, se sintió pesado porque todo eso pesaba, y su palabra nos dice, mi carga es ligera, contrario a lo que estaba pasando David. Y David se quita sus ropas, su equipamiento, y agarra, dice la palabra, que agarra 5 piedras y se va contra el filisteo. Y quiero que vayamos a la palabra para que nos quede esta enseñanza más clara, a 1 Samuel 17, del 45 al 47. Quiero que lo leamos juntos. Le dice, cuando va David donde el filisteo ve que David llega con su vara y su cayado. Entonces le dice, ¿acaso soy yo perro? Le dice, para que vengas con palos contra mí, le dice el Goliat. Se sentía ofendido, ¿verdad? Pero David le responde, esta sabiduría, esta comunión que David tenía con Dios, le hace responder al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Hoy todo el mundo sabrá que hay un Dios en nuestras vidas.
Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con jabalina. Aquí quiero que usted entienda esto, que esta batalla es del Señor. No sé qué situación, qué decisión hoy usted tenga que tomar. Quiero que recuerde que esta batalla es del Señor. Cualquier Goliat que esté frente a usted para tomar esa decisión que lo impide, que lo limite, recuerde que esta batalla es del Señor. Y al final dice, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Tomar decisiones no es fácil, pero cuando estamos alineados a la voluntad de Dios, cuando estamos alineados con su palabra, cuando tenemos esa comunión con Dios, cuando hemos orado, cuando hemos buscado el consejo, seguramente vamos a tener lo más lógico, tomar esa decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. David aquí venció a Goliat, tuvo la victoria el pueblo de Israel, y la historia en capítulo 17 de Samuel menciona que todos murieron, todos los filisteos, y tuvo la victoria. Pero veamos aquí esa experiencia que David tuvo, eso le ayudó a él a poder tomar esa decisión, a no dejarse enmarcar en ese equipaje que le habían puesto, porque él no miró en su equipaje, él no miraba todo lo que él le exigía el enfrentarse a un Goliat. Él miraba al Dios que siempre había estado con él y que lo iba también a respaldar. Y así fue. David, para la gloria y la honra del Señor, venció. Para finalizar, yo quiero que veamos algunos puntos que podríamos tomar en cuenta, parámetros que medirán si mis decisiones y forma de vivir manifiestan que estoy siendo transformada por Dios. Estos son solamente 3. Ustedes podrán tomar otros más que existan también, y que eso también va a ser un parámetro, ¿verdad? Número 1, ¿cómo impacta el rol que Dios me ha dado para tomar mi decisión cuando somos padres? Cuando estamos cumpliendo un llamado de Dios en mi familia, aún con mi vida, ¿cómo me afectará? ¿Cómo impacta mis deberes en mi casa, en la iglesia? ¿Qué siente mi conciencia al tomar esta decisión que yo tome? Se la puedo explicar a Dios con tranquilidad, ya que todo lo que yo haga le tendré que dar cuentas un día al Señor. Mis decisiones en esta vida, mis hermanos, deben tener el único propósito de manifestar a Cristo en mi vida, para que Él sea glorificado en todo momento. Que el Señor le bendiga.